¿Sí? Bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ¿qué es eso? Lo que estamos haciendo es modelando la realidad. Y obviamente los modelos no son perfectos. Por eso vamos a ir arreglando estos modelos. ¿Por qué no son perfectos? El primero es una fuente ideal de voltaje. La vamos a modelar con un ejemplo de- Y lo que nos interesa para poder modelar esa fuente, ya sea de esta forma, con una voltaje V sub S, la S es de source, más menos V sub S. Esto, ¿por qué es ideal? Esta palabra ideal implica lo siguiente. Vamos a hablar de cada uno de los elementos del circuito. Vamos a ver la relación que tiene voltaje-corriente. Eso es lo que nos interesa. Y por lo tanto, si nosotros hacemos una gráfica de voltaje contra corriente, la fuente es un voltaje V sub S independiente de la corriente. ¿Qué significa esto? Voltaje por corriente, ¿no? Potencia. Entonces, si nosotros tenemos un voltaje y tenemos cualquier valor de corriente, ¿qué significa? Que podemos entregar cualquier cantidad de potencia, lo cual eso es falso. ¿Sí? En la realidad no es cierto. Por eso es ideal. ¿Sí? Entonces nosotros decimos la relación. ¿Podría repetir qué era lo que falta? Lo que te pasa aquí es lo siguiente. Vos tenés aquí potencia es igual a V sub S por cualquier corriente. ¿Sí? Si este valor de corriente puede ser cualquiera, ¿sí? Así que puede ir desde menos 1000 a más 1000 o lo que sea, o hasta el infinito, es decir, que esta fuente puede entregar una potencia infinita, lo cual no es cierto. Tienes una potencia determinada. Y eso que ustedes se fueron a revisar en la tarea. ¿Sí? Fueron a ver que tenía una potencia determinada, hay una placa. Entonces, nosotros, por eso es una fuente ideal. Y lo que nos interesa, estamos hablando, la relación de siempre es voltaje contra corriente. Cosas así, claro. Por supuesto, esas cosas. Entonces, como vamos a tener corriente constante, por eso la naturaleza. Voltaje constante. Es una fuente de voltaje, el voltaje es constante. Y puede entregar cualquier corriente. Ese es el punto. Por lo tanto, la potencia puede ser cualquiera, lo cual no es cierto. Idealmente no es cierto. Los tomas corrientes, un toma corriente doble, está calibrado o está diseñado para proporcionarse 200 watts. ¿Sí? Y es, por lo tanto, que si nosotros utilizamos las regletas, estamos multiplicando la potencia que puede estar conectada ahí. 100 watts por cada uno de los salidos. Esto es grave. Utilizar regletas es grave. ¿Sí? Es aquí donde se ve que no es el modelo, no se apega a la realidad. El modelo es que yo puedo entregar cualquier voltaje, cualquier corriente para un voltaje determinado. Y entonces aparece la fuente ideal. A la gente que está en línea, ¿se escucha bien? Por favor, digan. Todo excelente, ingeniero. Va, y se ve bien, porque no se va a desenfocar. Ya lo puse que no se desenfoca. Todo se ve bien también. Va, chivísimo. Entonces, la fuente ideal de corriente, nosotros la vamos a colocar como una flecha, un círculo con una flecha, y vamos a decir I sub S, ¿no? Aquí todo. La S viene de source, de fuente. ¿Sí? Entonces,
La relación voltaje-corriente, o sea, que lo coloquen en un eje o lo otro, es que nosotros, esa fuente puede entregar puede ser cualquier voltaje con la corriente constante. Por eso es ideal. Por lo tanto, puede entregar cualquier cantidad de potencia que se tenga. ¿Sí? Estamos claros. La curva es esta. Y entonces tenemos fuente de voltaje, fuente de corriente. Esta es una idealización. Lo que nosotros conocemos más fuertemente son las fuentes de voltaje, las baterías. La fuente de corriente es un modelo de una fuente de voltaje con una resistencia, que va a entregarte una corriente determinada. ¿Sí? O podemos ocuparla para modelar transistores, ¿sí? De elementos electrónicos también. Entonces, no se extrañen. Vamos a trabajar con tanto fuentes de voltaje de corriente como fuentes de voltaje. Pero además tenemos los dos elementos diferentes que son las fuentes controladas. O pueden decir también manejadas. Fuentes controladas, manejadas, fuentes o fuentes dependientes. Y no independientes, fuente ideal, estos son fuentes, las fuentes ideales son fuentes independientes. Las dos que vimos independientes. Y estas son fuentes controladas o fuentes dependientes. ¿Qué significa esto? Lo vamos a encontrar como un rombo. Ya podemos tener una fuente de corriente controlada o una fuente de voltaje controlada. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, acá lo que nos interesa es lo siguiente. Esta fuente por sí sola no funciona. Porque depende de otra variable adentro del circuito. ¿Verdad? Se vuelve muy rápido de morirse, por favor. Párenme cuantas veces sea necesario. Entonces, esta es una fuente de corriente, esta es una fuente de voltaje. Pero esta fuente de corriente puede estar controlada por corriente o puede estar controlada por voltaje. Una corriente en otro elemento del circuito o un voltaje en otro elemento del circuito. ¿Sí? Y esta fuente de voltaje puede estar controlada por voltaje o puede estar controlada por corriente. Es lo mismo. ¿Sí? Solo que esto es volts, esto es volts, esto es ampere y esto es ampere. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es lo que simula la forma más fácil de un control retroalimentado. El inodoro. ¿Sí? Ustedes tienen, en el inodoro tienen un flotador que controla el caudal de entrada. ¿Sí? De agua. Dependiendo del nivel que tenga, va a ir subiendo, el chorro va bajando hasta que se detiene. Eso es una fuente controlada. Estamos controlando el caudal a través del nivel. Fácil. Muy fácil. Vean, todo esto veanlo de una forma más sencilla todavía. Entonces, tenemos fuente de corriente controlada por corriente y fuente de corriente controlada por voltaje. O tenemos fuente de voltaje
controlada por corriente o controlada por voltaje, o fuente de voltaje controlada por voltaje. Excelente, ¿no? Excelente. Esas son las 4 elementos de circuito que podemos encontrar, con los que vamos a trabajar todo el tiempo. ¿Sí? Voltaje, esto puede ser un micrófono. Los micrófonos traducen las ondas de presión en niveles de voltaje. Está claro, por favor. Entonces, estos elementos de circuito son un modelo de todo lo que tenemos en la teoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Entonces, me avisan si puedo borrar. Tanto los de están en línea como los que nos estamos. ¿Puedo borrar? Bien. Mis clases presenciales son más alegres que las clases en línea. Lo que pasa es que como me graban, yo hoy lo estoy grabando, yo ya no puedo ni contar chistes ni puedo hablar ni menos hablar de política, ¿no? Pero bueno. Y los momentos históricos que les han tocado vivir a ustedes, no sé. Ya, saliendo de pandemia, estamos a punto de guerra, pero esperemos que no. ¿Ya? Entonces, y lo que hizo Maduro, estoy totalmente de acuerdo. Estados Unidos llegaron a un acuerdo. Necesitamos la paz, no la guerra. ¿Ya? Yo soy un hombre de izquierda. Pero pues, no estoy con Maduro tampoco, jamás. Pero una persona así. Pero se llegó a un acuerdo. Lo cual tenemos que velar por tener paz, no por tener guerra. Para mí esa es la parte fundamental. Y véase por donde se vea, Rusia es una invasión. Hay muchas razones que se pueden justificar muchas cosas, y la violencia jamás se justifica. Eso es lo que al menos tenemos que ver, al menos saliendo de pandemia. Que ustedes a punto de una guerra, yo llega, uno tiene que refugiarse en los libros. Porque la paz solo se logra simplemente estudiando, con gente estudiando, que no se logra. Entonces, aunque no haga tanto la educación en nuestro país, sí es importante, sí es satisfactorio. ¿Sí? Compararse. Entonces, veamos un primer circuito. Vean aquí. Vamos a tener los circuitos. Vamos a tener una fuente de voltaje. Vamos a tener una fuente de voltaje de 2 voltios. Una fuente de corriente de 0.6 y una voltaje 3 voltios. La corriente, esta corriente I es igual a 5 amperes. Esto es 3 amperes. Esto es 5 volts. Esto es P sub 1. Esto es 3, 2. Potencia 1, potencia 2. Esto es 8 amperes. 3 amperes y 1 volt. Y tenemos.
Nos piden calcular la, sí, pero Lo de 0.6 no iría en amperes. O solo 0.6. 0.6 es una fuente, sí, si querés, no se coloca por amperes. Sí, solo. No importa. No importa porque sabemos que es una fuente. No, perdón, tiene que ser volt. Es una fuente de volt. Sí. Sí. Ah, ya, ya. Perdón, es volt, sí, no amperes. Ah, sí, bueno. Porque es volt, está bien, muy bien, perfecta la pregunta. ¿Sí? Está perfecto. ¿Por qué? Porque es una fuente de voltaje. Aunque no se coloca, no se utiliza. Pero tenés razón. Esto es volt. Sí. Excelente. Teniendo pregunta. Entonces nos piden calcular P1, P3 y potencia 4. ¿Sí? La potencia de la fuente de 2 volts. Entonces, ocho por 2, 8 por 2, esto es igual a 16 watts. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entra por el terminal positivo, sacamos a positivo. Por lo tanto, esta fuente se está cargando. ¿Sí? Potencia peso 1. ¿Cuánto es? 5 por 8. 5 por 8. 40. ¿Positivos o negativos? Negativos. Está entregado. Exactamente. Potencia peso 3. ¿Cuánto es? Voltaje. ¿Qué voltaje tenemos? 0.6 por 5. Por 5. Mira, tenemos la segunda clase que me cae ver, o la tercera clase que me cae me deja, me perdona. Esto es el voltaje. ¿La corriente cuánto es? ¿Qué corriente circula acá? 3 amperes. Esto va a ser positivo o negativo. Positivo. 0.6 se nos daría 9, ¿no? ¿Cuánto es? 0.6 por 5 por 3 es 9. ¿No? 9 watts. ¿Sí? Si quieren colocarles otra forma para que no nos confundamos, esto es más, esto es menos y esto es más. ¿Sí? Watts más. ¿Qué nos falta? Este. ¿Sí? ¿Cuánto es la potencia? 4. 3 volts por 5 amperes. Esto es igual a 15 watts. ¿Sí? Esto es positivo. Sumatoria de potencias. 40 menos 16 menos 9 menos 15. 6.000. Por lo tanto, lo hemos resuelto bien. ¿Sí? ¿Qué va? ¿Verdad que como la fuente regulable está en paralelo con el elemento que tiene la potencia 4, en vez de multiplicar 0.6, 0.6 por 5, como tiene el mismo voltaje, como está en paralelo? Momento. Por eso es que dije que nos olvidáramos de paralelos y series. Falta. Ya vamos a ver cuando están en serie y están en paralelo. Por eso decía que lo que vieron en física se olvidaron un poco, porque les saltan una parte. Ahorita no sabemos de paralelos o series. Lo vamos a saber cuando veamos las KCL y KBL. Sí están. Pero entonces, por supuesto, ese voltaje debe ser el mismo voltaje. Exactamente. En eso sí tenemos. Ya lo sabemos, por supuesto. Si no, habría una, y ese es el punto, habría una corriente infinita en eso. Y eso es lo que nosotros, eso es exactamente el punto que vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué la potencia 3 es 0.6 por 5 por 3? ¿De dónde salen esos términos?
Esta es tu fuente, el valor de tu, dale este voltaje, ya, dale esto, de volt. Bueno, este es el valor 0.6 y es el valor de esa fuente. Si varía la corriente, va a variar este voltaje. Por eso es dependiente. Al variar esta corriente, varía este voltaje. Aquí no tenemos variaciones, ¿sí? Pero entonces te está diciendo que esa corriente es 5 amperes. Por lo tanto, el voltaje en esto se convierte en 3 volts. ¿Sí? Lo fantástico que estás haciendo es modelando algo que va a variar con respecto a otra variable. Va a variar. Varía, lo está controlando otra variable. Este voltaje lo controla otra variable. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es 0.6 por 5. ¿Sí? Rapidísimo. Exacto. Hasta acá. Esto es acá. Puedo grabarlo. Y entonces nos falta el tercer elemento. Tenemos en cuenta el voltaje de corriente, nos falta el tercer elemento de circuito. Y entonces, el tercer elemento del circuito es una resistencia. Que lo que estamos haciendo acá, o vimos, es la resistencia es igual a la resistividad, propiedad eléctrica del material, por las propiedades geométricas del material. Sección transversal por la que circula la corriente y la longitud que tenemos de ese elemento. ¿Sí? Sección transversal a longitud del elemento y por las propiedades de ese elemento de la resistividad. ¿Qué tan fácil está excitar a los electrones de ese elemento? Si ese elemento, ¿a dónde están los electrones? ¿Ya? ¿Cuántos electrones tienen el resultado de valencia? Lo que ustedes vieron en química. ¿Sí? Entonces, nuestro modelo es voltaje, corriente, resistencia. Es decir, el voltaje es proporcional a la corriente que circula a través de ese elemento. Y la proporcionalidad es igual a corriente por resistencia. ¿Está claro? ¿Sí? Si vieron el cuadrito, esto lo vieron, I por R, V, ¿sí? ¿Lo vieron esto? Entonces, les pido que se lo borren de la cabeza. Borrado de su memoria, por favor. Esa es una reacción a esto. ¿Por qué es aberrante? Porque nuevamente nosotros estamos modelando voltaje contra corriente. Es así de sencillo. Modelamos voltaje contra corriente. ¿Sí? Y entonces, si acá colocamos corriente y esto es voltaje, ¿sí? Esto es una línea recta, que la pendiente de la línea recta es la resistencia. Eso es más sencillo verlo y mejor. ¿Por qué? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la pendiente, aumentamos la resistencia? A una corriente determinada vamos a tener un mayor voltaje. ¿Sí? Entonces, la pendiente puede subir o puede bajar. ¿Verdad? Entonces, si aumentamos la pendiente, aumentamos la resistencia, vamos a tener, por lo tanto, que a menor corriente,
a una corriente determinada, cada vez vamos a tener, aumentando la resistencia, un voltaje mayor. Por lo tanto, vamos a tener que si la resistencia tiende a infinito, esto va a ser un circuito abierto. Y si la resistencia A, B, tiende a cero, vamos a tener un cierre. Tiende a cero, vamos a tener un corto circuito. ¿Qué significa? Acá la pendiente es infinita, por lo tanto, tenemos una corriente. La corriente que circula es cero. ¿Listo? Ausencia de corriente, con cualquier voltaje. Y eso es circuito abierto. Y si nosotros tenemos una pendiente de cero, estamos en este punto. ¿Sí? ¿Qué significa? El voltaje entre los terminales es cero. ¿Sí? De cualquier elemento, si nosotros conectamos, es un cable, un cortocircuito, si quieren. ¿Sí? Estamos uniendo los dos puntos, vamos a tener cualquier corriente con un voltaje cero. Eso es lo que es. Por eso es el triángulo, eso no funciona. ¿Sí? Porque lo más importante es verlo como pendiente, como nosotros bajamos o aumentamos la pendiente de esa red. Y sabemos que es un elemento lineal. Y entonces aquí aparece la primera ley, la ley de Ohm. ¿Alguien tiene una pregunta afuera del aula? ¿Todo está claro? La gente que está en línea, ¿tiene alguna pregunta? De momento todo claro, ingeniero. Chidísimo, chidísimo. Gracias por contestar. Una consulta, solo para saber mejor la Sí, dale, la dale. resistencia la podemos definir como la pendiente de la curva práctica del voltaje magnético. Sí, de la relación voltaje-corriente. O la relación voltaje-corriente que nosotros tenemos es una línea recta en la resistencia. Así se compone. Es un elemento lineal. ¿Sí? Y entonces es aquí a donde utilizamos lo que ya hemos visto. Convención pasiva de signo. Si nosotros asumiéramos una corriente en este punto, a través de una resistencia, me va a marcar positivo el voltaje. Así de sencillo. Esa es la convención pasiva de signo. Ese elemento es pasivo en su manifestación. Es un elemento pasivo. Por lo tanto, la corriente va a entrar siempre por el terminal positivo del voltaje en una resistencia. ¿Sí? Las unidades de la resistencia son ohm. Y al inverso de la resistencia le llamamos conductancia. Y sus unidades son signos. Una S. ¿Puede repetir nuevamente eso, ingeniero, por favor? Claro. Al inverso de la conductancia, ¿sí? Estábamos hablando que le llamamos, al inverso de la resistencia, le llamamos conductancia. Y las unidades son signos. ¿Sí? La resistencia, sus unidades son ohm. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a tener que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Vamos a tener, por lo tanto, que la corriente es igual a la conductancia por el voltaje. ¿Sí es así, no? Sí. Esa es la forma en que podemos tener el valor de la resistencia o el valor de la
conductante. La resistencia es la oposición a la corriente y la conductancia es la facilidad a la corriente. Es elementos que están fáciles para circular corriente. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? La potencia en la resistencia es igual a B por I, va a ser igual a B cuadrado entre R, o es igual a I cuadrado por R. Y esto es watts. ¿Ya? Tenemos el primer circuito. Vamos a hacerlo diferente. Quiero probar. Esto es 5 kilo ohm. ¿Cuánto vale esto? 5K es 5.000. Entonces, nos piden encontrar, obviamente, la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Hasta el momento, ¿qué podemos decir? Lo mismo, podemos decir que eso está ahorita en paralelo. Pero lo que podemos decir ahorita es que la potencia de la fuente de 30 volts es igual a 30 por I, 1 menos. ¿Sí? Y la potencia de la fuente de 5, de la resistencia de 5K, ¿a qué va a ser igual? A I cuadrado por 5.000. ¿Sí? I cuadrado por R. ¿Sí? La sumatoria de potencias debe ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 30 por I es igual a I cuadrado entre 5.000. ¿Sí? Entonces, tenemos que I, la corriente, va a ser igual a 30 entre 5.000. Sin saber que están en paralelo. Que es lo mismo que el voltaje de la resistencia, entre la resistencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la corriente nos da 6 por 10 a la menos 3 amperes. Esto es igual a 6 miliamperes. ¿Sí? Estudien estos. ¿Sí?
nosotros en el link que lo dicen, ¿ya? Pero este está en paralelo, ¿sí? Pero el voltaje es el mismo. Pero acá está la forma que nosotros podemos solucionar. Y te va a ver que si están en paralelo, tienen el mismo voltaje, pero la corriente la encontramos a través de las potencias. Una pregunta acerca de esto. Nada, no hay ninguna pregunta. Es bastante el material que tenemos. Si se dan cuenta, llevamos en el capítulo 2. ¿Sí? Nada. ¿Puedo volver? Qué feo. Entonces, rama. ¿Sí? Una rama es un elemento de circuito. Esa es una rama. ¿Cuántas ramas tenemos en ese circuito? Tantas ramas como elementos de circuito. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Además, tenemos, por lo tanto, en este circuito tenemos 5 ramas. ¿Sí? De nodos. Conexión, punto de conexión entre dos o más ramas. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? Ese es un elemento del circuito y dos puntos. ¿Sí? Un elemento del circuito y dos puntos. Un elemento del circuito y dos puntos. Un elemento del circuito y dos puntos. ¿Sí? Esa rama. ¿Cuántos nodos hay ahí? Es el punto de conexión entre dos o más ramas. 1, 2, 3.
3 nodos. ¿Sí? No lo visualizan. Para eso tenemos papel y lápiz. ¿Lo ven? ¿No? O si quieren, para que no haya 1, 2, 3 nodos. Lo que yo no quiero de ustedes es que se estén esperando que las musas les iluminen. Tenemos papel, lápiz, calculadora. Redibujen. No lo visualizan, se redibujan. Durante muchos años dejaban en esta materia que leyeran el Principito. ¿Sí? Para eso, para que visualizaran. Y el primer nodo se considera un nodo porque se conecta a la fuente y la resistencia. Exactamente. Esa es la verdad. El primer nodo es este punto, es un nodo porque está conectando dos ramas. Este nodo, ¿cuántas ramas está conectando? 1, 2, 3, 4. Este nodo, ¿cuántas conecta? 1, 2, 3, 4. Estamos diciendo es el punto de conexión entre dos o más ramas. ¿Sí? Lazo. Trayectoria. Cerrada. Dentro de un circuito. Es la tanta trayectoria que podamos hacer, pero siempre regresando a la gente que está en línea. ¿Se ve el color rojo? Poco, pero se entiende. Va, chidísimo. Muy bien. Toda trayectoria cerrada de un punto a otro, ¿sí? Todas las trayectorias que podamos hacer adentro de son lazos, ¿sí? No importa cuántas trayectorias podamos hacer, todos son lazos. Es recorrer varios elementos del circuito, comenzar en un punto, recorrer varios elementos del circuito y regresar a ese punto. Ese es un lazo, una trayectoria cerrada. Esto está claro. Nodos, elementos que conectan, ¿sí? O puntos de conexión entre dos o más ramas. Ramas es cada elemento de circuito. ¿Sí? Entonces, una vez entendido esto, no me traje una botella de agua. Y yo, bueno, No entendí muy bien el término de lazo. lazo. ¿Y cuántos lazos tenemos? Podemos hacer? Dos. Uno. Un lazo. Dos lazos. Y tres lazos. Tres trayectorias cerradas. Diferentes. ¿Sí? Tres trayectorias cerradas diferentes.
Uno a todo alrededor, uno acá y otro acá. 3 vectores cerrados. Esos son un número de lazos. Es comenzar en un punto y regresar al mismo punto, habiendo recorrido partes de ese estudio. Una sola vez. Entonces, es aquí a donde aparece la ley de corrientes de Kirchhoff. Hace unos 5 meses me escribieron de la agencia alemana del Banco Alemán de Cooperación, KfW, una persona con este apellido, me moría de la risa. Moría de la risa de que el apellido, ¿no? Después lo he utilizado 26 años. Bueno, ¿qué te está diciendo? La sumatoria algebraica de las corrientes que llegan a un nodo son 0. Es decir, tenemos un punto que tiene conectadas varias ramas. Corriente I1, I2, I3, I4 e I5. Sumatoria algebraica quiere decir convención. Nosotros decidimos qué convención vamos a tener. Podemos decir corrientes saliendo del nodo positivos. Eso es nuestro antojo. Y podemos decir, por lo tanto, menos I1, menos I5, más I4, menos I3, más I2 es igual a 0. ¿Sí? Eso es una convención que nosotros podemos adoptar, pero esa es decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo mismo. Corrientes saliendo va a ser igual a las corrientes entrando. De tal forma que la sumatoria de corrientes nos dé 0. Eso es lo que quiere decir convención. Sumatoria de corrientes iguales a 0. Entonces, tenemos aquí, tenemos entonces los dos. Y 2. Y vamos a encontrar I total en ese sentido. ¿Sí? Ese es el sentido que nosotros queremos. Vamos a encontrar un equivalente que me dé ese sentido. Esta I total. ¿Qué valor va a tener esa I total? Corrientes entrando al nodo positivo. Ese será nuestro nodo, ¿no? Todo esto es nuestro nodo. Por lo tanto, vamos a tener corrientes saliendo positivos I total menos I1 más I2 menos I3 es igual a 0. La corriente, por lo tanto, en este sentido, que es equivalente a estas tres fuentes, va a ser igual a I total es igual a I1 más I3 menos I2. Esa es la fuente. Fuentes en paralelo, fuentes de voltaje en paralelo,
fuentes de corriente en paralelo pueden existir. Claro. Ahora bien, tenemos el siguiente elemento. R1, lo vamos a ver, después vamos a R2. Estos dos elementos va a circular una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2. ¿Sí? Sumatoria de corrientes. Sabiendo el nodo positivo. I sub 2 menos I sub 1 es igual a 0. I sub 2 es igual a I sub 1. La corriente que circula por los dos elementos es la misma. Los elementos están en serie. ¿Ven? Porque nosotros no podemos decir, no es tan fácil. Viene atrás, hay otra explicación, que es exactamente esto. Por eso son las leyes. Si no, respetaríamos las leyes. No podemos violar la naturaleza. No hay un elemento almacenador ahí de masa. Está claro. Y entonces, ahora, ¿qué pasaría aquí? Es Ampere 5. ¿Esto qué va a pasar? Si sumamos corrientes aquí, no sería igual a 0. Por lo tanto, fuentes de corriente de diferente valor no pueden estar en serie. N, entonces, ¿qué son? N son ramas. Las N ramas que conecta ese otro. Todo esto está claro. Acá no hay ninguna pregunta. ¿No? Puedo borrar todo. Bueno, muy rápido. Hablen ahora o callen para siempre. Ley de voltajes. Que se me está, lo que nos está diciendo es la sumatoria de los voltajes en elementos del circuito en una trayectoria cerrada es igual a 0. En un lazo. La sumatoria de voltajes. La sumatoria algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada, que es un lazo, es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener más, menos.
Esto es versus 1 más menos versus 2 más menos versus 3 versus 4 y más menos versus 5. ¿Sí? Podemos, ya, espera, terminando un poquito. Tenemos dos posibilidades, ¿sí? Recorrer esto en este sentido o recorrerlo en el sentido contrario. Ustedes deciden. ¿Sí? Eso es, lo vamos a hacer recorriendo en este sentido. La trayectoria. Comenzando en este punto y regresando al mismo punto. ¿Sí? Entonces, decimos menos versus 1, que es por donde encontramos el voltaje, ¿sí? Colocamos esto, menos, más versus 2, más versus 3, menos versus 4, más versus 5 es igual a 0. Esa es la fórmula. Menos versus 1, más versus 2, más versus 3, menos versus 4, más versus 5. El menos es porque hay en el lado. Porque lo encontrás el voltaje en el lado negativo. Podemos agarrar como, bueno, podemos ver como fuese cualquiera de estos nudos para desear trayectoria. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. La pregunta para los que saben era, ¿puedo ganar cualquier nodo? ¿Sí? Que comenzar la trayectoria de cualquier nodo, por supuesto. La idea es que regreses a ese nodo. ¿Sí? Está claro. Esto es la ley de Avogadro. Por lo tanto, ahora sí, podemos decir B1, ¿sí? Trayectoria cerrada menos B1 más versus 2 es igual a 0. Por lo tanto, B1 es igual a B2. Los elementos están en paralelo. ¿Sí? Y entonces, es la única forma que nosotros podemos colocar dos fuentes de voltaje en paralelo. Si lo colocara dos fuentes de voltaje iguales, ¿qué sucede si hacemos esto? 5 volts y 3 volts. Menos 5 más 3 es igual a 0. Esto es un absurdo contra la naturaleza. Pero si podemos hacer esto, 3 volts, 5 volts, ¿sí? ¿Qué tendríamos acá? Más, menos, B total. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Menos BP más 5. Estamos encontrando la trayectoria por menos. Menos BT más 5 más 3 es igual a 0. Versus T es igual a 8. No lo visualizan, lo vuelven a dibujar, no les importa. Estamos acostumbrados a ver el positivo arriba. ¿Sí? Esto es 5 volts, 3 volts. Por este, 3 volts. Este punto este, 5 volts. ¿Sí? Por lo tanto, el punto A está 5 volts arriba del punto B y el punto A está 8 volts arriba del punto C. Punto B está 3, perdón, el punto C está 3 volts abajo del punto B. ¿Sí?
y B está 5 volts abajo del punto A. ¿Hay alguna pregunta? Nada. Un problema más y terminamos la para cerrar todo. Para cerrar, acabamos de ver las únicas 3 leyes que vamos a ocupar todo el semestre. En el caso de este sistema paralelo de 5 voltios, para que sea real, podría agregar una resistencia. Exacto, es el de los, ya es otro cosa. Totalmente. Si te pregunta, fue, ¿qué hacemos para aliviar esto? Por supuesto, esto puede existir sí y solo sí tiene una resistencia. Entre los dos, por supuesto. Esa es la respuesta. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Parece mucho material? Sí, es un chingo. Sí, que no quiero que salgan este fin de semana. Por COVID y por sistemas eléctricos. Solo hago una. $10 volts. $8 volts. 4 ohms. Y 2. Nos piden encontrar más o menos eso 1 y más o menos eso. Esos son los voltajes que nos piden encontrar. Apliquemos. Corrientes de rama. Rama 1 y 1. Rama 2 y 2. Rama 3 y sub 3. Rama 4 y sub 4. ¿Sí? Tenemos 4 ramas y vamos a colocarle cuántos nodos tenemos. 1, 2, 3, 4 ramas. Nodos 1, 2, 3, 4. En el caso de voltaje 2, donde está el efecto, tendría que entrar positivo. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que nos están pidiendo. Olvidémonos por el momento de esto, para que no involucremos algo más. Olvidémonos de eso, porque eso es lo que me pide. Ya vamos a ver. Igual, porque si no metemos otra complicación. Ese es el principio. Aplicamos KCL. ¿Qué hacemos? Nodo 1, es el nodo 1, 2, 3, 4. Nodo 1, menos corrientes saliendo positivas, menos I1, más I2 es igual a 0. Nodo 2, corrientes saliendo positivas. Estamos claros. Si asumimos para uno que la corriente va saliendo para todos los demás nodos, si asumimos que la corriente saliendo es positivo, tenemos que decirlo para todos los demás nodos. Por lo tanto, tenemos menos I2
más I3 es igual a 0 y nodo 3. Corriente saliendo positivo, vamos a tener menos I3 más I4 es igual a 0. Y para el nodo 4, el último nodo, por lo mismo, corriente saliendo positivos, vamos a tener menos I4 más I3 es igual a 0. Por lo tanto, de aplicar KCL, ¿qué decimos? Que I1 es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4. Que es igual, por lo tanto, a una corriente. La corriente que circula, por lo tanto, ¿en cuántos lazos tenemos? ¿Cuántas trayectorias cerradas podemos tener aquí? Una. La corriente que circula en un circuito de un solo lado, la corriente rápida. Por eso no nos lo imaginamos, lo hemos determinado. Tenemos las herramientas para demostrar eso. Aquí no hay dogmas, hay demostraciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Por lo tanto, marca, vamos a ver, más menos B, más menos B. Olvidémonos por el momento de que no se está olvidando, por supuesto. ¿Sí? Y entonces, KBL, ¿qué tenemos? Menos 10 más B1 más menos 8 más B2 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, B1 más B2 es igual a 18. Ya aplicamos KCL y KBL. ¿Qué nos falta? Ohm. ¿Por qué? ¿Qué nos va a dar la ley de Ohm? B1 a qué es igual a I por 4. ¿Sí? Y B2 es igual a qué? A 2 por I. ¿Está? ¿Sí? Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que 6i, o 5, perdón, 4 por i más 2 por i es igual a 18. Por lo tanto, i es igual a 3 amperes. Ya resolvimos el problema. La corriente que circula por ese lazo es de 3 amperes. Por lo tanto, ahora nos vamos a lo que nos había pedido el problema, que era B1 con esta polaridad y B2 con esta polaridad. Eso es lo que nos había pedido el problema. Por lo tanto, B1 ¿cuánto vale? Vale 12 volts y B2 ¿cuánto vale? Exacto, menos 6. Perfecto. Excelente. Pero, una cosa es lo que nos piden y otra cosa es lo que utilizamos. Precioso. ¿Tenemos dudas de lo que hicimos? Bueno, razonable. Tenemos las herramientas para poder determinar que lo que hicimos es correcto o no. ¿Sí? Balance de potencia. Simple. Potencia de la fuente de 10 volts. ¿Cuánto es? 10 volts. Corriente. Corriente que circula por esa fuente. 3. Esto es 30 watts. ¿Qué? Negativo. Entra por el terminal negativo y si quieren colocarlo como menos 3. ¿Sí?
Potencia de la resistencia de 4 ohms. ¿Cuánto es? El voltaje es 12 y la corriente es 36 watts. Potencia de la fuente de 8 volts. ¿Cuánto es? 8. La corriente, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Sí? Menos 24 watts. Potencia de la resistencia de 2 ohms. Una cosa es la que nos piden, ¿está claro? Y otra cosa es lo que encontramos. ¿Ves un 2 cuánto vale? 6 volts. ¿Sí? Positivo. 6 por menos 3. Esto es 18 watts. ¿Cuánto es la sumatoria de esto? 0. Está claro esto. Esto, por favor, debe quedar muy claro. El voltaje, si la corriente va en ese sentido, marca positivo este voltaje. Otra cosa es lo que te están pidiendo. Aquí hay 6. ¿Sí? Eso es lo que te pido. Eso es lo que te están pidiendo. O supone que eso vale 6 volts. Lo que te están pidiendo es la otra polaridad. O suponete que ese B2 que te están pidiendo esto que te están pidiendo, olvidémonos de eso, más menos, sea B2X, suponete, que es lo que controla a otra fuente en el mismo sitio. No, ¿sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dejaré de grabar.